Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Águeda. El culto a Santa Águeda se remonta al siglo V. Nacida a mediados del siglo III, su deseo de consagrarse totalmente a Cristo la hizo rechazar la propuesta de matrimonio del cónsul Quinciano. Al no soportar el desprecio y luego de torturarla, la arrojó sobre carbones ardientes. A la hora de su muerte, el 5 de febrero del año 251, exclamó: «Recíbeme ahora en tus brazos mi alma». Es protectora de las mujeres que sufren cáncer de mama. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día estamos celebrando a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Por su intercesión pedimos la protección para nuestra Iglesia, para nuestras comunidades. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, tú que te complaces en habitar en quienes te sirven con un corazón puro y sincero, por intercesión de Santa Águeda, Virgen y Mártir, ayúdanos a vivir según tu voluntad, para que seamos dignos de que vivas en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Estando ya próximo a su muerte, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo me voy por el camino de todo el mundo. Sé fuerte y compórtate como un hombre. Observa las prescripciones del Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y sus instrucciones, según lo que está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y el Señor mantendrá esta palabra que me ha dicho. Si tus hijos vigilan su conducta, caminando delante de mí con fidelidad, de todo corazón y con toda su alma, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. David se fue a descansar con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David. 40 años duró su reinado sobre Israel. Reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de su padre David y su realeza quedó firmemente afianzada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre para siempre. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad, porque a ti pertenece todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Tuyo, Señor, es el reino. Tú te elevas por encima de todo. De ti proceden la riqueza y la gloria. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Porque tú, Señor, lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fuerza. Y es tu mano la que engrandece y afianza todas las cosas. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón,
ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es este evangelio, ¿verdad?, del día de hoy. Siempre es el envío que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Cuando celebramos a los santos, nosotros normalmente miramos un poco y estas lecturas que nos acompañan. Hoy de una manera especial en este 5 de febrero, que nos habla de Santa Águeda, que es virgen y mártir. Y este es el testimonio, ¿verdad?, de una mujer, de una persona que es capaz de anunciar el Evangelio. Y no lo anuncia solamente porque predica o porque sale a anunciar el Evangelio en sí mismo, sino que su prédica es su propia vida. ¿Verdad? Es la buena noticia de Jesucristo. Y entonces por eso el Señor dice que llama a los 12. Aquí está entonces el primer grupo, pero el número 12 siempre significa la totalidad, la universalidad. Pero dice la número 12. Las 12 tribus de Israel es la totalidad entonces de la humanidad. Los 12 apóstoles es la totalidad de la humanidad. Las 12 estrellas, dice que tiene la Virgen del Apocalipsis, es la humanidad, es la totalidad, somos todos, queridos amigos. Y todo lo que significa el número 12 es el 3 por 4. 3 la perfección y 4 el todo. Y entonces 3 veces 4 quiere decir lo universal, la totalidad, la plenitud, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, hoy el Señor nos envía a todos, entero eteabe. Pero al enviarnos a toditos, queridos amigos, nos envía también, dice, de a 2 en 2. Porque el número 2 en la Biblia significa comunidad. Yo, queridos amigos, no es que me hago yo sacerdote por mí mismo. Yo de hoy soy sacerdote. No. En la Iglesia Católica, en la Iglesia de por sí, la Iglesia, luego la comunidad, queridos amigos, eso no lo acepta, ¿verdad? Sino que es la comunidad, queridos hermanos, la que nos envía. Es la comunidad entonces la responsable para que nosotros podamos prestar ese servicio y estar al frente. Por eso que todas estas sectas, etcétera, que se autodenominan Sheco Anga, Pastor Sheco Anga, etcétera, esa es una autodenominación personal, ¿verdad? Pero la iglesia de por sí, o sea, la comunidad de por sí, no se autodenomina, sino que es el encargo que nosotros recibimos, que Dios nos da, pero siempre por medio de la comunidad. Y por eso estamos al servicio de la comunidad, no estamos al servicio propio. Yo no soy sacerdote ni soy dueño de mi ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal es de la iglesia, es decir, de la comunidad, es de los hermanos. El sacerdote, el ministro, siempre tiene que estar al servicio de la comunidad. Y ahora, queridos amigos, como siempre, este envío, como es para la comunidad, tiene también unas características y vamos a decirle, llamarle así, unos requisitos. Van a ir por el camino y dice, no llevarán más que un bastón. El bastón, queridos amigos, aquí significa, y según San Marcos dice que podemos llevar un bastón, porque para Marcos el bastón significa el apoyo. ¿Cuál es nuestro bastón, queridos amigos, para que nosotros podamos caminar bien, así como el Señor nos está pidiendo en este valle de lágrimas, en este lugar de dificultad? El bastón es siempre el apoyo, queridos amigos, porque ya desde el tiempo de Navidad decíamos que los anticristos o el anticristo está allí, siempre estuvo, dicen, pero hay que defenderse con el bastón.
el bastón como apoyo, o si no haya radán, potita ya con el bastón, queridos amigos, que significa el apoyo. Pero después dice, no tienen que llevar ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzadas con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas, etc. Son requisitos importantes ir calzados con sandalias, queridos amigos. Las sandalias siempre significa el caminar. Upeai seina lleva 3 ocalle aquel andra pisacuerareje. Esa es una característica de la comunidad, la tendotáramo, lleva añemoyana al servicio de los demás. Esto nos tiene que llamar la atención y nos tiene que ayudar a nosotros. Lleva ñamaña hanguaisa, ya es hanguaisa. Se pico allá pógina taikonda ya poya lleva. Estoy calzado con las sandalias. Upeai seina. Ahí viojina preparado a guatas hanguaisa la será pisada pitebe. Porque las sandalias defienden, queridos amigos, los pies del tanto caminar, del halaj, del buscar al hombre perdido, de pasar la mano al hombre necesitado. Pero peana entonces ya estamos, ay bebejina lleva ya guapumi. La de penoro bebejina lleva, enseguida vas a ser también herido por las piedras del camino, por los escollos de la vida. Pero con Ana, jalan de bastón, jalan de sandalia, o dice entonces que hay que caminar, hay que caminar, hay que caminar. Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor. Y como ejemplo que vemos en los santos y hoy de esta santa, nosotros podamos también hacer este camino donde nos sintamos siempre libres de todo peso y de toda carga. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros y que esta palabra de Dios entre en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que sea siempre discípula y misionera que lleva adelante la buena nueva de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las vocaciones, para que haya jóvenes libres y decididos a ofrecer su vida por el reino de Dios y por el bien de sus hermanos, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Dios Todopoderoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de Santa Águeda, Virgen y Mártir, y concédenos que en esta Eucaristía haga crecer en nosotros el amor a Cristo y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos proclamando sin cesar. Caray, guasuete, maracatú, neñan de yara, de maracatú, ayete, de maracatú, etereín, de tupa, opa, maidara, umuja, palomome, une tuishaja. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros pastores y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has
Oración final. Que el sacramento que hemos recibido nos dé, Señor, la misma fortaleza con la que tu santo mártir, San Blas, patrono de nuestra nación, el Paraguay, fue fiel en tu servicio y generoso en el sufrimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero cantar.